Un saludo a todos y cada uno de nuestros hermanos, a visitas, y también un saludo para aquellos que en algún momento van a llegar a observar este video. El deseo de nuestro corazón es de que en todo momento la santa palabra de Dios pueda inspirar a todos los corazones a que puedan desear un cambio en sus vidas, una cercanía con nuestro Dios, de manera que nosotros podamos vencer todo tipo de lucha que podamos tener en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Ahora, cuando leemos el título de este tópico que se llama Las batallas de la mente, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón? Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas en nuestra mente. Cada uno de nosotros vamos a estar teniendo esas batallas que nos van a llevar a llevar a hacer lo bueno o lo malo, dependiendo en quién es el vencedor en estas batallas, ya sea Dios o sea el enemigo de Dios. Por ejemplo, una de las batallas más comunes que nosotros tenemos, y hablamos en la comunidad creyente, no estamos hablando de aquellos que no creen en la palabra de Dios. Una de las batallas más comunes que nosotros tenemos es que cuando nosotros estamos orando, y esto me inspiró a que estudiara este tópico, lo que un hermano dijo hace unos cuantos días. De repente nosotros estamos de rodillas, estamos orando a Dios, y sin querer, en medio de la oración que nosotros estamos elevando al cielo, vienen pensamientos que no están o no son agradables a Dios, pero están ahí en nuestra mente. Es una batalla que estamos teniendo en ese momento, porque ahí se va a mostrar la supremacía de aquel que gobierna nuestra mente. Entonces, si dejamos que el pensamiento inadecuado esté prevaleciendo ante la oración que estamos haciendo, la lucha se torna un poco más fiera, un poco más violenta. Otras cosas que nosotros también tenemos como lucha en nuestra mente es el estar preguntándonos momento tras momento, con duda, ¿será que Dios está escuchando mis oraciones? ¿Será que Dios está haciendo las cosas que son beneficiosas para mi ser, para mi salvación? Y si entra duda en nuestra mente, esa duda va a hacer que la batalla también se haga un poco más intensa en nuestra mente. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que en la creación del ser humano, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No había nada imperfecto en Adán y Eva. Tristemente, lo que causó ese tipo de desbalance en la mente es el pecado. Entonces, a través de lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, vamos a darnos cuenta cómo es que nosotros como seres humanos estamos teniendo estas diferentes batallas en nuestra mente. Son muchas diferentes, no voy a ponerme a numerar todas porque cada uno de nosotros tiene su diferente batalla y cada uno de nosotros tenemos que aprender a luchar en contra de esas batallas. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice del por qué esas batallas vienen a nuestra mente. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7:22. ¿Cómo es que se nos presentan las batallas de nuestra mente? Dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, nosotros como creyentes hemos venido a estudiar la palabra de Dios, a empezar a entender la voluntad de Dios. Sin embargo, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente está el deseo de alabar a Dios con nuestra obediencia, buscar hacer la ley de Dios. Pero la palabra de Dios también nos explica a través del apóstol Pablo en el versículo 23 que nos dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora, esta otra ley es una ley que
no es comparada con la ley moral, tampoco es la ley de ritual, ¿ok? Esa es una ley diferente que se opone en contra de la ley de Dios. Y más adelantito vamos a ver cuál es esa ley, porque la palabra de Dios nos dice también que después de que Adán y Eva pecaron, ahora ellos comenzaron a tener hijos. Y ahí nace esa ley, la ley de la ¿qué? De la herencia, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelantito ese punto. Pero aquí nos dice que vemos esa otra ley en mis miembros, es decir, está dentro de mí, en mi mente, en mi corazón, que se rebela en contra de la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, continuando con este pensamiento, el apóstol Pablo nos sigue diciendo de esta manera, porque cuando estábamos en la carne, ciertamente hemos dicho muchas veces que no todos nosotros hemos nacido dentro del evangelio. Muchos de nosotros hemos venido de allá, del mundo, de aquel lugar donde nosotros hemos aprendido a través de la influencia de otros seres humanos a hacer lo malo y que nunca pensamos que esas cosas que hacíamos eran malas. Entonces, cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, aquí dice el apóstol Pablo que toda esa influencia venía a llevarnos al pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, es decir, nos lleva, la influencia del pecado nos lleva a hacer cosas que son malas. Independientemente que seamos creyentes o no, la influencia que está alrededor del mundo nos dirige a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque tristemente la naturaleza del hombre después del pecado llegó a ser pecaminosa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esa ley de la herencia obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Y tristemente, muchas veces nosotros no nos ponemos a meditar las cosas que estamos haciendo como padres, como abuelos, en la influencia que nosotros estamos proyectando hacia los demás seres humanos, a los que están cerca de nosotros. Y tristemente, todas esas cosas, todas esas influencias van a afectar a nuestros hijos de una o de otra manera, ya sea para bien o para mal. Entonces, el apóstol Pablo habla de estas cosas. Pero continuamos con lo que dice la palabra de Dios. Miren qué dice el Espíritu Santo. El cerebro es la ciudadela del ser. Nuestra mente es la que gobierna todo nuestro cuerpo. No es el cuerpo el que va a dominar la mente, sino la mente al cuerpo. Ahora miren qué cosa hace que también nuestro cuerpo esté contaminado. Los malos hábitos físicos afectan el cerebro. En este sentido, nosotros nos damos cuenta que cuando un ser humano no tiene buenos hábitos físicos, está afectando su propio ¿qué? Cerebro. Pero no solamente afectamos a nuestro propio cerebro, sino también estamos afectando a otras personas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, siendo un mal hábito, va a hacer que también ese mal hábito sea tomado por aquellos que nos están observando, ¿cierto? Por eso dice que esto impide que se alcance aquello que se desea. ¿Qué es lo que nosotros deseamos como creyentes de Dios? Lo que dice en la última parte, que es una buena disciplina mental. Es decir, ¿por qué no tenemos esa disciplina mental? Porque tristemente la influencia del mundo entero nos lleva a tener unos malos hábitos que nos ha afectado nuestra mente y ahora por eso nuestra mente está luchando en contra de nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da el Espíritu Santo? Dice, y a menos que los estudiantes estén versados en la ciencia de cuidar el cuerpo, tanto como de la mente, no tendrán éxito como alumnos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos inspira a hacer?
que debemos versarnos, debemos estudiar la santa palabra de Dios de manera que nosotros podamos aprender cómo cuidar no solamente nuestro cuerpo, pero nuestra mente, que es la más importante, es la que está mandando a todo el cuerpo. Por eso dice que el cerebro es la ciudadela del ser completo. Ahora, en este sentido, Dios nos está hablando, Dios nos está haciendo una invitación a que en todo momento nosotros estemos buscando la manera de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a hacer todas estas cosas. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? La pregunta es, ¿podemos nosotros como seres humanos, sin la ayuda de nadie, poder ser justificados delante de Dios? Miren lo que dice Job, capítulo 25 y versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo un ser humano, sin la ayuda de nuestro Padre Celestial, podremos ser justificados delante de Dios? No hay manera. Y continúa diciendo aquí el libro de Job, ¿o cómo será limpio el que nace de mujer? Ya hemos hablado que cuando nacemos de nuestros padres, queramos o no queramos, estamos acarreando la herencia de más bien la ley de la herencia. ¿Ok? Entonces, y si nuestros padres pecaron, nosotros también somos pecadores. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Ahora miren qué dice el versículo 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Imagínense hasta qué punto el pecado ha afectado no solamente a los seres humanos aquí, y aún Job dice que ni aun las estrellas son limpias delante de sus ojos. Ahora no estamos hablando de las cosas que están en el universo. Muchas cosas que están en el universo no han tocado el pecado, ellos no están contaminados, pero cuando habla aquí de las estrellas, habla de los mensajeros, no habla de las cosas que están allá en el cielo. ¿Ok? Ahora, pero aquí en el libro de Job nos dice todavía otra cosa interesante. Cuanto menos el hombre que es un ¿qué? Un gusano. Y la última parte de este versículo dice, y el Hijo del Hombre también gusano. Ahora, tengamos mucho cuidado de la manera como nosotros pensamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Porque aunque la palabra de Dios aquí nos dice, y el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no es un gusano. Él es Dios, Él es el creador de todos nosotros. Pero aquí lo que está pasando en esta parte del libro de Job era un amigo de Job que estaba tratando de guiar a Job al arrepentimiento en aquel momento cuando él estaba pasando por todas estas situaciones. Y en la creencia que en aquel tiempo tenían, en algún momento los seres humanos de aquel tiempo querían pensar que Dios era semejante a nosotros. Y por eso dice que el Hijo del Hombre también gusano. Pero nosotros sabemos que aunque Cristo Jesús tomó la naturaleza humana, Él seguía siendo Dios. No podemos decir que Él sea lo mismo, igualito que nosotros, en el sentido de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Fue humano, pero Él seguía siendo Dios. Ahora, miren qué dice esta otra parte. ¿Qué tan efectiva es la mente cuando se sirve al pecado? ¿Cómo nosotros, como seres humanos, queriendo servir a Dios, somos tan efectivos? Miren qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo entendió que él había
heredado la tendencia pecaminosa. Y cuando nosotros entendemos esa parte, nosotros nos damos cuenta de qué manera o hasta qué punto nuestra vida es miserable cuando se le sirve al pecado. ¿Ok? Y el Espíritu Santo nos dice de esta manera. Miren cómo dice esta parte. Por lo general, todo hombre intemperante que engendra hijos las transmite sus inclinaciones y malas tendencias, así como la enfermedad de su propia sangre inflamada y corrompida. Esto es lo que se llama la ley de la herencia. Esto es lo que sucede en todos los seres humanos, no importa quién sea un creyente, sea un incrédulo. Todo hombre que engendra hijos transmite sus inclinaciones a su posteridad. Sean malas tendencias, sean buenas tendencias, todo es transmitido. También, ¿qué otra cosa se transmite? Las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos que nosotros tenemos, también participan de nuestra sangre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, entonces vamos a comenzar a meditar un poco más acerca de las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos hecho en el pasado va a afectar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos ser diferentes. Queremos aprender a servir a Dios de manera más eficaz. Miren qué dice la segunda parte de este pensamiento. El libertinaje, la enfermedad, la idiotez se traspasan como herencia miserable de padre a hijo y de generación en generación. Esto es, una vez más, la ley de la herencia. Ahora, cuando nosotros pensamos en estas cosas, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque él entendió que él estaba participando de la ley de la herencia. Ahora, aunque el apóstol Pablo tenía una inteligencia muy buena, sin embargo, miraba la pecaminosidad que había en su ser. Ahora, trasladado ese pensamiento al nuestro, después de tantos miles de años que han sucedido, ¿cómo es nuestra vida o cómo ha tratado de ser nuestra vida en el asunto de la fe? Muchas veces buscamos a ser mejores y es una lucha que nosotros estamos queriendo día con día, pidiendo, suplicando que Dios transforme nuestra mente de manera que nosotros ya no pequemos, ya no estemos ofendiendo a Dios. Sin embargo, la ley de la herencia nos hace que pequemos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo eso es transmitido de generación en generación. Ahora, ¿qué es lo que termina diciendo este pensamiento? Y esto produce angustia y sufrimiento en el mundo, pues viene a ser una repetición de la caída del hombre. Así como sintió Adán después de que cometió el pecado, también nosotros debemos sentirnos en todo momento. Cada vez que nosotros vemos que nosotros seguimos siendo pecadores y que aunque queremos ser mejores seres humanos, esa ley de la herencia está en nosotros. Ahora, ¿puede ser revertida esta ley? Sí, pero necesitamos mucho la ayuda de Dios. Tenemos que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, clamar a Dios diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Pero para eso tenemos que buscarlo. Miren qué dice en Salmos 18, 2 y 3. Jehová es mi ropa, mi fortaleza y mi libertador. Solamente Jehová puede liberarnos de esa ley de la herencia. Solamente es Dios quien puede libertarnos. Por eso dice, mi Dios es mi peña, en Él me refugiaré. ¿Qué tenemos que hacer para que podamos ser salvos de esa situación?
tenemos que refugiarnos en nuestro Dios. El poder de mi liberación y mi baluarte, solamente Cristo Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? El versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Todas esas cosas que han venido a meterse a mi mente. Y lo que hace que la lucha en mi mente se esté agravando todos los días, en todo momento. Dios, Cristo Jesús, nuestra roca, es el que puede librarnos de todas esas cosas. Ahora, ¿cómo es que nos va a librar Dios? Miren cuál es la promesa. En Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo. Cuando Dios dice os daré un corazón nuevo, está hablando de la mente. Y cuando Él quiere dar una mente nueva, Él quiere dar nuevos deseos y nuevas intenciones. Pero no solamente quiere cambiar la mente, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, ese espíritu va a hacer que se termine la lucha en el corazón nuestro de estar en contra de nuestro Dios, de rechazar las cosas de Dios. Por eso Él quiere poner ese espíritu nuevo dentro de nosotros. Ahora dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, el rechazo que ha habido naturalmente en nuestro corazón para con nuestro Dios va a ser quitado por Dios. Y daré un corazón de carne, es decir, un corazón que pueda tener emociones y amor hacia nuestro Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios. Pero para eso también tenemos que colaborar nosotros. No solamente nosotros debemos esperar que Dios haga esa operación y cambie el corazón nuestro. Hay una necesidad que haya una unión en la obra de lo divino con lo humano. Si lo humano no coopera, lo divino no puede tener éxito. Dios quiere hacer esta operación y quiere cambiar el pensamiento de todos nosotros. No quiere que nosotros nos perdamos, sino que desde este momento confiemos aún más en nuestro Dios a punto de que nosotros podamos ser completamente diferentes. Ahora, en este otro pensamiento nos dice de esta manera, esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Nadie puede cambiar la mente de ningún otro ser humano. Puede influir en la mente, pero no la va a cambiar. ¿En qué sentido un ser humano puede influir en la mente de otros? Cuando alguien puede compartir, por ejemplo, alguna cosa con algún otro ser humano, lo que yo estoy compartiendo va a afectar la mente de otro ser humano. Yo no sé si se han dado cuenta de estas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, porque esto ocurre en todos los trabajos. Yo se los voy a comentar así de esta manera porque esto es algo cierto. De repente estamos un grupo de trabajadores, todos tenemos los mismos privilegios, las mismas responsabilidades, pero hay alguien que se eleva así como si fuera dirigente sin ser dirigente. Y cuando viene el verdadero dirigente, él se siente celoso y empieza a hablar de ese dirigente a los otros trabajadores. Entonces los otros trabajadores se tocan con el comentario que ha hecho que se ha tratado de elevar como dirigente, y entonces empiezan a sentir mal en contra del verdadero dirigente, ¿cierto? ¿Han visto esas situaciones? En todas partes sucede estas situaciones. Entonces, un hombre sí puede afectar la mente de otro hombre de esa manera, pero no la puede cambiar. Eso es lo que dice Dios. Por eso dice que esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. El hecho de cambiar el corazón, el hecho de cambiar la mente, ningún hombre lo puede hacer. Pero los hombres y mujeres deben comenzar por el principio. ¿Cuál sería el principio en este sentido? Para que mi mente sea cambiada, para que mi mente sea purificada, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar a Dios con sumo fervor en procura de una verdadera experiencia
cristiana. Ahora, cuando habla Dios acerca de buscarlo con sumo fervor, ¿a qué se refiere? ¿A que lo estemos haciendo en todo tiempo o a que lo hagamos completamente y de corazón? Aquí en las dos casos tienen que ver. Tenemos que hacerlo en todo momento que nosotros podamos buscar y buscar y buscar a Dios, pero hacerlo con fervor, es decir, con deseos. Con ese deseo que sea Dios quien transforme mi mente y mi corazón. De otra manera, no podemos ser transformados. Por eso dice la última parte, deben sentir el poder creador del Espíritu Santo, es decir, cuando estoy buscando esta experiencia cristiana, debo yo sentir el poder del Espíritu Santo, es decir, ya no quiero hacer las mismas cosas que estaba haciendo en el pasado. Ahora que Dios está cambiando mi corazón, quiero hacer las cosas de una manera diferente. También dice aquí, deben recibir el nuevo corazón, es decir, las nuevas intenciones. Pero dice aquí más adelante, es decir, tienen que mantenerlo dócil y tierno para la gracia del cielo. Si mi corazón no es dócil y no es tierno, Dios no puede terminar esa obra que Él quiere hacer en nosotros. En la escuela sabática leímos un versículo que habla acerca de la manera como el carácter del ser humano es. Si nosotros somos altivos, si nosotros no queremos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, aún la palabra de Dios nos va a parecer tediosa. No la queremos escuchar. Y muchas veces cuando escuchamos que algo nos está diciendo la palabra de Dios, pareciera que nos molestamos. ¿Por qué? Por la lucha que existe en la mente de nosotros. Entonces Dios nos aconseja que nosotros mantengamos nuestro corazón dócil y tierno para que la gracia del cielo sea derramada en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Ok? ¿Cómo va a hacer estas cosas Dios? ¿Cómo hará ese cambio? ¿Cómo Él cambiará el corazón y la mente de cada uno de nosotros? Miren que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y rociaré sobre vosotros agua limpia. Ahora, cuando hablamos acerca del agua limpia, nosotros tenemos que pensar qué significa la agua. Pero continúa diciendo este versículo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo va a hacer esta obra Dios? ¿Cómo va a cambiar el corazón de todos y cada uno de nosotros? Primero, va a utilizar el agua. El agua es la palabra de Dios. A sus discípulos, dijo él, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, ¿cómo es que va a limpiar nuestro corazón a Dios? Rociando esa agua. Y rociando esa agua, seremos limpiados de todas nuestras inmundicias. Es decir, el profeta Ezequiel aquí nos está también apelando a que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios en todo momento y con ese deseo de que Dios pueda cambiar nuestro corazón y mente. Ahora, miren qué dice este pensamiento. Debe limpiarse el alma del espíritu egoísta. Si hay egoísmo todavía en nuestro corazón, ese egoísmo debe ser quitado para que Dios obre libremente, haciendo ese cambio de mente en nuestra cabeza. Debemos quitarnos ese espíritu egoísta. Continúa diciendo, deben trabajar fielmente y con humildad de corazón, acudiendo cada uno a Jesús en busca de conducción y valor. Entonces el edificio debidamente ensamblado crecerá hasta ser un templo santo en el Señor. ¿Se dan cuenta por qué es que se debe permitir que el agua sea rociada en nuestros corazones?
para que el egoísmo sea quitado de nosotros. Tristemente, en el pecado que entró en el ser humano, hizo que ese espíritu egoísta esté en nosotros. Normalmente, o por naturaleza, nosotros como seres humanos no hacemos las cosas de bien para los demás. Es solamente por la inspiración del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer cosas buenas. Nadie es bueno, solamente ¿quién? Dios. Pero Él nos inspira a través de su Espíritu Santo a hacer cosas buenas, aún aquellos que no creen en la palabra de Dios. Y si Dios dice que no hay nadie bueno, que solamente Dios es bueno, eso también tenemos que creerlo. Tenemos que quitar de nuestra mente esa idea de que decimos, hay mucha gente buena en todas partes. No hay gente buena, bueno solamente Dios. Pero Dios sí puede usar a aquella gente para hacer algo bueno. Sin la ayuda de Dios nosotros no podemos hacer nada bueno. Entonces debemos limpiar nuestra mente del egoísmo. Esa es la manera que Dios va a usar para que ponga un corazón nuevo, una mente nueva en nosotros. Ahora la pregunta, ¿penetrará el agua hasta mi mente? Miren cómo dice este párrafo. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar. Por eso es que Él quiere cambiar nuestra mente. Porque cuando el pecado está en nuestra cabeza, en nuestra mente, normalmente no podemos razonar de la manera correcta. Cualquier cosa que nosotros decidamos, lo vamos a hacer equivocadamente. Pero Dios tiene otro deseo para nosotros. Él quiere que nosotros usemos nuestra mente, la facultad de nuestra mente para razonar. Dice, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Entonces, ¿penetra el agua que Dios quiere derramar sobre nosotros a nuestra mente, sí o no? Sí, pero tenemos nosotros que buscar que esa agua pueda ser derramada en nuestra mente. ¿Cómo? Escudriñando en las Santas Escrituras. Con todo, aunque nosotros estudiemos la palabra de Dios, tengan cuidado de esta parte. Con todo, debemos cuidarnos de no edificar la razón que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. ¿Por qué nos dice la última parte el peligro en el cual los seres humanos podemos caer? En el cual dice que debemos cuidarnos de no edificar la razón. Porque muchos quieren solamente darle lugar a la razón en todas las cosas. Es decir, si algo no veo que está aquí, no hay razón de que no exista. Eso es edificar la razón. Ir solamente por los pensamientos que el ser humano trae, y tristemente eso nos lleva a creer solamente que si existe, sí existe. Si no lo veo, no existe. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios existe aún aunque no lo miremos. Eso es una gran realidad. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver la existencia de un Dios grande y poderoso? Nada de lo que existe en el mundo entero pudo existir por sí mismo. Si las cosas que han enseñado los seres humanos fuera una realidad, en el punto de la transformación de los animales al hombre, ¿por qué es que paró de suceder? ¿Por qué los simios se convirtieron en seres humanos? ¿Por qué en este momento no sigue pasando eso? O si fue algo que creó por un átomo, ¿por qué no sigue sucediendo esas cosas? Sin embargo, Dios nos ha dado evidencia que todo lo que existe alrededor de nosotros tiene que existir por alguien que es superior a nosotros, que Él es el creador de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, por esa razón tenemos que tomar cuidado de no edificar solamente la razón en ese sentido. Ahora, ¿qué más quiere hacer Dios en la mente nuestra? En el versículo 27 del capítulo
36 de Ezequiel nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. ¿Qué otra cosa quiere hacer Dios en nuestra mente? Poner su espíritu. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda en todos los sentidos. Su Espíritu Santo es el que nos da el poder del discernimiento. Su Espíritu Santo es el que nos guía a hacer las cosas buenas en todo momento. Por eso Él quiere poner de su Espíritu Santo en nosotros. Y solamente obteniendo de su Espíritu Santo en nosotros, nosotros podemos andar en obediencia a sus santos mandamientos. Y no solamente eso, sino también guardar todos los decretos de nuestro Dios y ponerlos por obra, es decir, vivir a través de lo que la voluntad de Dios nos dice. Si no hacemos esto, estamos fallando, pero todavía tenemos tiempo. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, a cada momento yo estoy repite y repite que aunque hemos fallado en algunas veces, en algunos tiempos de nuestra vida, Dios en su misericordia todavía nos está apelando a que aceptemos ese cambio de corazón, porque Él quiere que aprendamos a guardar sus mandamientos y todo lo que Él nos ha enseñado para hacerlos por obra. Ahora, esta es la razón por la cual nosotros necesitamos de su Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba de dar un nuevo corazón y poner un espíritu en el hombre, Él quiere decir la mente, la vida y todo el ser en el cual está su Espíritu Santo. Y tener un cambio de corazón es alejarse de los afectos de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer Dios cuando Él quiere poner el nuevo corazón en nosotros? Que alejemos los afectos de este mundo. A pesar de que sabemos ciertamente muchas de las cosas que hacemos en este mundo sirven para nuestro beneficio y beneficio de otros, Él quiere que los afectos estén en Dios solamente. Todo lo que nosotros podamos gozar aquí en este mundo sirve para que nosotros podamos tener el sustento o tener un lugar donde estar. Pero no debemos amar esas cosas. Esas cosas no las puede dar Dios. Sin embargo, no debemos tener esos afectos allí, sino dice aquí, aferrar estos afectos ¿a quién? A Cristo Jesús y solamente Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice esta última parte, tener un corazón nuevo es tener una nueva mente, nuevos propósitos y nuevos motivos. Es decir, ahora que Cristo está haciendo esta operación en nosotros, los propósitos son diferentes. Ahora, venimos aquí a aprender cómo poder ayudar a otros. El propósito ya no es egoísta. El egoísmo se ha quitado del corazón. Ahora queremos ayudar a otras personas a que ellas también puedan participar del mismo gozo que nosotros tenemos. Porque al final el propósito es salvarlos. ¿Y los motivos? Porque ahora sentimos amor por esas almas. Esto es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Pero ¿qué debemos hacer para que nosotros podamos buscar este cambio de corazón? Orar con fervor. De la misma manera como el rey David lo hizo. También nosotros tenemos que pedirle a Dios ese cambio de corazón y decirle, como dice en el Salmo 51 del 7 en adelante, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué había entendido el rey David? Que era un pecador terrible y que los pecados que habían cometido lo habían hecho separarse de su Dios y por lo tanto, estando separado, él no podía gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Por eso él dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Hasta qué punto él estaba sintiendo el dolor del pecado? Aún diciendo que sus huesos se habían abatido, estaba enfermo. Hasta ese punto lleva el pecado
a nuestras vidas. Aparentemente nosotros podemos vivir una vida tranquila, aun cuando hemos cometido pecado. Pareciera que no hay dolor, no hay tristeza y que no va a pasar nada. Pero lo que dice el rey David, eso es una gran realidad. Porque cada vez que nosotros nos vamos a acordar del pecado que hemos cometido, el dolor y la tristeza va a venir a nuestro corazón. Y eso es en el momento cuando Pablo dice que la miseria humana se está viviendo a flor de piel. Ahora, ¿qué más dice el rey David? Esconde tu rostro de mis pecados. Es decir, no mires mis pecados y borra todas mis maldades. Aunque Dios está mirando cada cosa que hacemos, cada pecado, cada situación mala que nosotros hacemos para nosotros o para los demás seres humanos, David sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y por eso llega al punto de pedirle que borre todas sus maldades, que perdone sus pecados. Y esta es la oración que nosotros debemos hacer todos los días para que también nosotros podamos recibir ese corazón nuevo, esa mente nueva. Que Dios se apiade de nosotros y cambie y borre todas estas maldades que nosotros hemos cometido. Y dijo también más adelante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, he pecado. Y no estoy diciendo, no estoy excusándome que yo he pecado. Es lo que decía el rey David. Pero te ruego, Señor, que tú renueves un espíritu recto, que me hagas sentir el deseo de volver a hacer las cosas buenas delante de tu presencia. Y le dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo siempre es el único que nos va a poder ayudar en todos los sentidos. Y el más importante, el que nosotros sintamos el gozo de la salvación que Dios quiere regalarnos. No la merecemos, somos pecadores. Sin embargo, Dios quiere salvarnos no solamente de los pecados, sino de nosotros mismos para que no pequemos más delante de Él. Por eso dice David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, que el espíritu que Dios regala, de su espíritu que Él pone en el corazón nuestro, nos sustente. Que ya no pequemos más delante de Él y delante de los demás seres humanos. Es muy importante la influencia que nosotros proyectamos hacia otros seres humanos. Es muy importante. Y por eso nosotros tenemos que desear de todo corazón que Dios haga esa obra en nuestros corazones para que Él cambie ese corazón de piedra y ponga ese corazón lleno de emociones y de amor hacia los demás. Ahora miren qué dice este párrafo. El pecado es pecado. No importa qué tan grande, qué tan pequeño, el pecado es pecado. Y no podemos quitarle el nombre que le dio Dios a estas cosas. Ya sea que lo cometa el que ocupa el trono o el más humilde. Si el que pecó es un rey, y en este caso fue el rey David, él cometió pecado. No porque fuera rey, le dijo Dios, no importa, no va a pasar nada. Si lo comete el ser más humilde, de la misma manera sigue siendo pecado. Ahora miren qué dice. Vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán. Ahora, en este sentido nosotros tenemos que entender que si nosotros hemos venido a Cristo Jesús, hemos confesado ya nuestros pecados. En ese sentido, nosotros no tenemos que seguir preocupándonos de qué pasó con el pecado que ya cometí. Ya lo declaramos delante de Dios. Pero cuando dice que vendrá el día cuando todos los que han cometido pecado lo confesarán, habla también de aquellos que ni siquiera han confesado su pecado y no lo han declarado delante de Dios. Piensan que pueden vivir con ese pecado, pero va a llegar un momento que dice el Señor que esos pecados van a ser confesados. Ahora, la última parte dice que serán confesados aunque sea demasiado tarde para que reciban perdón. Ahora, ¿por qué dice esta última parte que
aunque sea demasiado tarde. Dios nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Si hemos cometido pecado o si estamos cometiendo pecado, Dios nos está dando de su misericordia para que ese lapso de tiempo que Él nos está dando de vida, nosotros lo usemos para venir al arrepentimiento y confesemos nuestro pecado inmediatamente después de que nosotros pensamos, oh, yo cometí pecado delante de Dios. Entonces ese pecado es perdonado. Pero si no lo confesamos, va a llegar un momento que lo vamos a confesar, pero va a ser demasiado tarde. ¿Queremos que eso suceda en nosotros? No. Nosotros estamos aquí porque queremos recibir la promesa de Dios que Él puede darnos un corazón nuevo, una mente nueva y poder ser diferentes en todos los sentidos. Ahora miren qué dice la última parte. Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. ¿Sí? Dios da un lapso de tiempo. Y en ese lapso de tiempo, nosotros tenemos que usarlo para confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros confesamos nuestro pecado? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios no ejercita el juicio o la sentencia inmediata. No morimos, sino nos da tiempo todavía más. Si le pedimos a Dios perdón por cualquier pecado que nosotros hemos cometido, Él extiende vida para que nosotros probemos que verdaderamente queremos vivir para honra y gloria de Dios. Entonces, Dios espera mucho tiempo para que el pecador se arrepienta. Manifiesta una tolerancia admirable, pero a la larga llamará a cuentas al transgresor de su ley. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar este evangelio? Porque mucha gente está allá afuera que jamás ha escuchado que hay un juicio y que en ese juicio todas las cosas que han hecho, todas las cosas que han dicho, todas las cosas que han pensado van a venir a ese juicio. ¿Y qué va a pasar si ese juicio, en ese juicio se da la sentencia, has sido pesado y has sido hallado falto? Simplemente aquellos se van a perder. Por eso Dios nos apela a que nosotros hablemos a aquellos que están alrededor de nosotros acerca de este carácter maravilloso de nuestro Dios. Dios está esperando que todos aquellos que han cometido pecado se arrepientan y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo con esa confesión de pecado y con el pedido del perdón de esos pecados. Y Dios es fiel y verdadero y Él nos va a perdonar de los pecados. Ahora, ¿cómo fue la respuesta a la oración de David? Cuando él oró acerca de que se le perdonara todos sus pecados, Dios mismo le contestó con el versículo 26 del capítulo 36 de Ezequiel y le dijo, te daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de ti tu corazón de piedra para poner un corazón de carne. Si nosotros oramos de la misma manera como oró el rey David, también nosotros vamos a tener la misma respuesta. Dios es fiel y verdadero. Y Él está obrando en un sentido de que todos y cada uno de nosotros podamos recibir esa mentalidad nueva. Que ya no pensemos de la manera como lo hacíamos antiguamente. El apelo que nosotros debemos tener en estos tiempos es, por tanto, Ezequiel 36, 22. Di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Y pareciera que la palabra de Dios contradice el amor que Él siente por nosotros. Porque si nosotros leemos solamente esta parte, puede llegar el punto que viene la lucha mental y empezamos a pensar, bueno, si Dios dijo que no lo hacía por ese pueblo, puede ser que también no lo haga por nosotros. Porque es lo que está diciendo aquí en este versículo, ¿cierto? Y dice, sino por causa de mi santo nombre. Es decir, en otras palabras, Dios está diciendo, yo no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Ahora,
¿qué va a venir a nuestra mente si escuchamos estas palabras? Viene nuevamente la guerra mental. Entonces Dios no me ama. Dios no está haciendo nada por mí. Pero no es así. Dios nos ama y Él está haciendo todo por Él y por nosotros también. Y dice, sino por causa de mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es decir, Dios dio el privilegio al pueblo de Israel que ese pueblo fuera representante de Dios, pero tristemente el pueblo de Israel no cumplió con ese cometido. Ahora, las cosas malas que hizo ese pueblo tenían que ser limpiadas por nuestro mismo Dios. Muchas veces también nosotros cometemos errores, pecados graves delante de Dios. Y aunque nosotros no lo vemos de qué manera Dios trabaja, Él trabaja para ayudarnos a que las cosas puedan ser restablecidas. Esto es lo que hizo Dios en aquel tiempo. Y miren qué dice más adelante, y santificaré mi gran nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, cuando ustedes reciban ese corazón nuevo, ahora las cosas van a ser diferentes porque yo estoy ayudando a ustedes a que las cosas sean diferentes. Y mi nombre va a ser santificado porque los demás van a creer que yo estoy obrando en sus corazones. Y esto es lo que dice Dios. Y esto se va a manifestar a los ojos de ellos. Es decir, también en este tiempo, cuando permitimos que Dios sea el que dirija nuestras vidas, que sea Dios quien cambie nuestra mentalidad, ahora las cosas que vamos a hacer van a glorificar a nuestro Dios. Y todos los que nos miran van a decir verdaderamente a ese Dios que sirven, es un Dios que no solamente los ayuda, sino los protege y los guía. Miren qué dice más adelante, y yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora, esa promesa se le estaba dando al pueblo de Israel antiguo y había un lugar donde ellos iban a llegar, donde ellos iban a habitar terrenalmente, pero nosotros tenemos otro lugar donde se nos ha prometido que vamos a llegar si es que nosotros perseveramos. Y ese no es otro país, sino ese es otro lugar dentro de la galaxia, que es el cielo. El cielo está prometido para todos y cada uno de nosotros, pero para eso tenemos que también trabajar junto con Dios para que todas las cosas que Él quiere hacer en nosotros puedan ser una gran realidad. Por eso dice el versículo 25, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De todas las cosas malas quiere Dios quitar de nuestra mente, de nuestro corazón. Ahora, aunque ya les dije por qué sucedió estas cosas en el pueblo de Israel, aquí también es una resemblanza de lo que sucedió en aquel tiempo, porque no usaron la facultad de razonar. Cristo vino, se presentó delante de ellos, y aunque la palabra de Dios decía que el Mesías iba a venir y que iba a encarnarse y que iba a vivir en medio de ellos, ellos no razonaron, no usaron la facultad de su mente. Y esto hizo que ellos lo rechazaran. Ahora, ¿qué más dejaron de hacer? Ni mucho menos escudriñaron la palabra de Dios. Se pasaban oralmente el conocimiento de Dios y entendían, como muchos de nosotros en este tiempo, muchos cristianos en este tiempo hacen lo mismo. El pastor dice una cosa y todos los feligreses comentan esa misma cosa, pero no escudriñan la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Pues no pueden entender que lo que está escrito ya sucedió y van a suceder algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque no escudriñaron la palabra de Dios. Y por eso dice, y por eso rechazaron a quienes podía cambiar su corazón. ¿Qué sucedió al final con este pueblo? Ellos mismos, siendo el pueblo escogido, rechazando al Mesías, ellos pidieron la muerte de su Salvador.
¿Queremos nosotros hacer lo mismo? No. Estamos aquí porque queremos cambiar, porque queremos ser diferentes, porque queremos entender las batallas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué es que pensamos de la manera que pensamos? Porque Satanás se ha encargado de, con toda la influencia que ha puesto en este mundo, hacernos como somos. Ahora, entonces, cuando entendemos esta parte, ¿cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Cada vez que nosotros hacemos algo malo, nos vamos a dar cuenta verdaderamente lo que dice Dios es cierto. La ley de la herencia se ha cumplido en mí. Nosotros como padres no necesitamos decirle a nuestros hijos, haz esto malo. Tan solo con que ellos miren lo que estamos haciendo malo, ellos van a aprender lo malo que se está haciendo. Y esa es la influencia que se ejerce. ¿Cuál es el peligro para nosotros hoy? Satanás induce a las gentes a pensar que porque han sentido un éxtasis de los sentimientos, se han convertido. Es decir, muchas veces nosotros escuchamos, y espero que esto no sea de ninguna manera ofensivo para nadie, porque no es con la intención de ofender, sino es con la intención de razonar. Muchas veces decimos, el Señor me convirtió tal fecha. Creemos que esa fecha que nosotros pensamos, por lo que sentimos, el Señor nos convirtió. Y no es así. Para convertirnos, Dios utiliza todo el lapso de nuestra vida, desde que venimos a los pies de Cristo Jesús hasta que cerramos nuestros ojos. No nos vamos a dar ni cuenta cuando nosotros ahora estamos completamente convertidos a Dios. Pero es nuestro deber que nosotros estemos buscando esta conversión día tras día. Por eso dice, un éxtasis de los sentimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando esos sentimientos están en mi corazón? No es un juicio que yo levanto, no es de ninguna manera que yo esté juzgando a mis hermanos. Cada quien vive conforme la medida de fe que se le ha dado. Pero sería bueno que nosotros meditemos en las cosas que decimos. Yo amo a Dios. Tengo que mostrarlo con mis hechos. De la manera como yo acepto cada una de las cosas que Dios me dice y como yo las vivo. Eso sería el mejor método de poder medir si verdaderamente nosotros amamos. Porque esto es lo mismo que hacemos cuando nosotros entramos en una relación amorosa. ¿Me amas? Sí, te amo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, me quiero casar. Hay un resultado, hay una muestra del amor. En nuestro camino cristiano también hay una muestra de amor para nuestro Dios. ¿Me amas? Le preguntó a Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Y qué le pidió Cristo Jesús? Alimenta mis ovejas. ¿Cuál es el deber nuestro entonces si nosotros decimos que amamos a nuestro Dios? Alimentar a las ovejas de Dios. Ahora, ¿y si no puedo hacerlo, si no sé hacerlo, qué debo hacer? Escudriñemos las Escrituras y Dios nos va a guiar de la manera como nosotros debemos hacerlo. Pero nunca confiemos en los éxtasis sentimentales para sentir o pensar que estamos convertidos. ¿Por qué? Miren qué pasa. Sienten ese éxtasis, pero no cambia su vida íntima. Es decir, lo mismo que hacían en el pasado, lo sigue haciendo. Y no es así como Dios obra. En el momento que Dios entra o penetra en nuestro corazón, las cosas viejas tienen que quedar atrás. Ahora todo debe ser nuevo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, no confiemos tampoco tanto en las emociones, sino en las cosas que nosotros vemos que Dios está haciendo en nosotros. Sus acciones son las mismas de antes, su vida no manifiesta buenos
frutos. Entonces, ¿cómo podemos ver que verdaderamente nosotros estamos cambiando o aceptando el corazón nuevo? Los frutos ahora son muy, muy diferentes. Ahora, miren esta partecita. Hablando de nosotros mismos, la comunidad cristiana. Oran a menudo y largo y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal o tal ocasión, pero no viven una vida nueva. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo cuando no se vive una vida nueva? Están engañadas. Lo que experimentan es un mero sentimiento superficial. ¿Existen esas cosas dentro de los medios cristianos? Sí, pero no es el propósito de Dios que eso prevalezca en el medio cristiano, sino que sea un verdadero cambio, motivos, intenciones, que lo que nosotros vivamos sea original y no superficial. ¿Por qué es malo esto? Dice la última parte, edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrastrada. Es decir, pueden sentir emocionalmente, yo ya pertenezco a Dios, yo amo a Dios, pero si viene algún problema difícil, a veces nos queremos apartar de Dios. Entonces, ¿estamos viviendo una vida nueva si pensamos de esa manera? No. Es muy importante que nosotros meditemos en todas estas palabras, porque Dios verdaderamente quiere cambiar nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente. La promesa se va a cumplir. Por eso dice Dios, os daré un corazón nuevo. Y eso todo tenemos que creerlo, todos y cada uno de nosotros. Y cuando dice corazón nuevo, ya hemos visto que es una mente nueva. Y Dios dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esta es la promesa que se va a cumplir. Pero para eso, colaboremos con el Espíritu Santo. Dios va a cambiar nuestra mente, Dios va a cambiar nuestro corazón. Dios quiere poner de su espíritu en nosotros, de sus sentimientos. Pero una vez más, para eso tenemos que orar, así como lo hizo el rey David, y esperar en Dios que la promesa de Dios se va a cumplir para honra y gloria de su nombre. Lo malo que hemos actuado, las cosas malas que hemos hecho, se van a reivindicar para honra y gloria de nuestro Dios. Así que mi oración, mi deseo es de que todos y cada uno de nosotros no peleemos en contra del Espíritu Santo, sino que permitamos que nuestro corazón sea abierto para que sea cambiado y puesto el corazón lleno de emociones y amor a nuestro Dios. Ese es mi deseo y mi oración.